Buenos días a todos. De hecho, es un privilegio, después de la Santa Cena, poder abrir la palabra de Dios y ver lo que el Señor pues tiene preparado, especialmente para mí, al preparar el mensaje, y de buen seguro que para cada uno de vosotros, dado de que la palabra de Dios es viva y eficaz y cortante más que una espada de doble filo, ¿verdad? Nos menciona las Escrituras. Así que vamos a continuar con el Salmo 23. Estamos teniendo una serie de predicaciones a lo largo de este precioso Salmo y vamos a, como no, a abrir en el Salmo 23 y vamos a leer de nuevo este precioso texto de las Escrituras y después tendremos una palabra de oración. Salmo 23. Tenemos todos abiertos. Así dice la palabra del Señor. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará a mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a tener una palabra de oración y comenzamos con la predicación. Amado Padre y Señor nuestro, realmente no nos cansamos de leer este precioso salmo que emana de lo más profundo de tu corazón. Gracias, Señor, por todas las maravillosas verdades que encierran esta porción de las Escrituras. Gracias por ser nuestro pastor y por estar suplidos en ti. Amado Padre, muchas gracias por poder meditar, Señor, a lo largo de todas estas maravillosas citas que tú vas dando, Señor. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Y encomendamos a ti, Señor, esta predicación, encomendamos cada uno de nuestros corazones. Señor, tenemos una profunda necesidad de ti y deseamos, Señor, guardar las Sagradas Escrituras, tu enseñanza en lo más profundo de nuestro ser. Gracias por enviar a tu bendito Hijo, Señor, el Señor Jesucristo, y venir, Señor, y entregarse, el gran pastor de las ovejas, entregarse por cada uno de tus hijos. A ti sea, Señor, toda la adoración y alabanza, y pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues Salmo 23, qué porción más hermosa, ¿verdad?, de la Biblia, del Antiguo Testamento, una expresión de corazón que podemos ver el corazón de Dios en esa oración manifestada por David en algún momento de su vida, en la cual pues no especifica aquí del texto, pero algo precioso y maravilloso que podemos ver es que el Señor está en el corazón de David. Iniciando el texto, iniciando la predicación de esta mañana, así de entrada, ¿tienes en tu corazón a Jehová como tu pastor en esta mañana? Escucha atentamente, porque si no es así, la Biblia te ofrece venir al redil. Venir a tener ese encuentro personal con el Señor a través de la persona de Cristo. Escucha la palabra de Dios y medita lo que hay en tu corazón, tanto si tienes al Señor Jesucristo como no. Y el Señor suplirá todas y cada una de tus necesidades, de lo más profundo de nuestra alma. Así que hemos visto en este precioso salmo, en las tres anteriores predicaciones, vimos la primera, que Dios es nuestro pastor. Dios es nuestro pastor y eso viene a ser una realidad a través de la persona del Señor Jesucristo. En la segunda predicación vimos que Dios es nuestro sustentador y el texto nos menciona: nada me faltará. Vimos que cuando el Señor dice que nada me faltará, es que nada me faltará, porque Él es el Dios de toda dávida, de todo don perfecto que desciende del Padre de las luces.
Él es quien suple todas y cada una de nuestras necesidades. También vimos en la tercera predicación que estamos considerando, lo vimos hace 2 o 3 semanas atrás, vimos que Dios es nuestro cuidador. Y en base al texto que nos dice, en lugares de delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará nuestra alma. El cuidado precioso y maravilloso del pastor. Y recordamos el tema general que estamos considerando en este Salmo de David, que es el siguiente: las maravillosas consecuencias del pastoreo de Dios a nuestro corazón. Las maravillosas consecuencias del pastoreo de Dios a nuestra alma. Así que el tema de hoy, el salmista David nos menciona unas sendas que denomina el texto que hemos leído, que son sendas de justicia. Por sendas de justicia me guiarás, por amor a tu nombre. Y así el tema lo he denominado, y vamos a hablar de los senderos de Dios. Esta mañana vamos a hablar de las lindes maravillosas del Señor. Vamos a hablar esta mañana del camino antiguo, como menciona a lo largo del Antiguo Testamento, valga la redundancia, el camino antiguo de las Sagradas Escrituras, de todo el consejo de Dios. Y el título lo he denominado el siguiente: Cristiano, ¿por dónde caminas? Cristiano, ¿por dónde caminas? ¿Por dónde camino? Me viene a la mente una porción del Peregrino, en la cual el peregrino se cogió y se desvió del camino que le marcó intérprete y se fue a un lugar y fue a parar a un lugar que no quería estar, y a lo lejos vio venir a intérprete y avergonzado se intentó esconder. Intérprete, que es la palabra de Dios, le dijo a Cristiano: Cristiano, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo en este camino? Entonces el tema que vamos a tratar, y el título: Cristiano, ¿por dónde caminas? Camina por las sendas antiguas de Dios. Hay un texto en Isaías, en el capítulo 25, versículo 1, que dice: tus consejos antiguos son firmeza, son verdad y firmeza. Son verdad y firmeza. Así que vamos al Salmo 23, y el texto que vamos a desarrollar durante esta mañana es el versículo 3, la segunda parte, que nos dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Sendas de justicia. Sendas de justicia. Un hombre dijo en una ocasión lo siguiente, y seguramente que cuando diga esta cita, sobre todo los amantes de la literatura poética sabrán el autor a quien se refiere este dicho: caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Vale? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es una bonita afirmación, ¿verdad? Una afirmación armoniosa y si cabe, pues agradable también a nuestros oídos, ¿no? Una bonita afirmación. Vemos aquí una afirmación con una consonancia y una fragmentación exquisita que nos da y denota el corazón del poeta. Vemos aquí que es una afirmación muy popularmente conocida y ampliamente aceptada. Aceptada por aquellas personas, aquellas almas que no tienen a Dios en su corazón. El cristiano no puede aceptar esta afirmación. No la puede aceptar. Quizás el autor, pues a lo mejor, cuando dijo esta afirmación, pues no era consciente de lo que estaba realmente diciendo. Seguramente, a lo mejor, o no, o sí, no sabemos. Pero si analizamos realmente de forma escrupulosa y detallada lo que realmente dice esta frase, vemos que es veneno en toda su esencia. Con todo mi respeto al autor de esta frase, con todo mi respeto a la persona de quien ha escrito esta frase, pero estaba totalmente equivocado.
Totalmente equivocado. Vemos con toda la autoridad que el Señor da conforme a las Sagradas Escrituras y matiza que esta afirmación es totalmente falsa y de una forma concluyente se puede ver una sutil mentira que trae al corazón una desviación de lo que es el Evangelio de Cristo. Así que como punto único de esta predicación vamos a comentar, y he empezado con esta frase porque vamos a hablar sobre sendas, vamos a hablar sobre caminos, vamos a hablar sobre veredas, recuetos, vamos a hablar sobre derroteros, vamos a hablar sobre lo que es el camino y las sendas en la enseñanza en las Sagradas Escrituras. La Biblia nos matiza que hay caminos, la Biblia nos enseña y nos matiza que hay sendas. Y realmente vemos en las Sagradas Escrituras que hay 3 tipos de caminos. Hay 3 tipos de camino y eso lo podemos ver y lo podemos matizar a lo largo de todo el consejo de Dios. Y ahora lo veremos un poquito, para luego sacar un poco la aplicación espiritual, la aplicación de lo que nos dice el salmista en esta porción de las Sagradas Escrituras. Pero hay 3 tipos de caminos. Hay 3 tipos de caminos en los cuales el primero es, lo encontramos en los primeros capítulos de Génesis. Por estos tres caminos que matiza las Escrituras, el hombre camina, sí o sí. Vemos el primer camino, lo encontramos en los primeros capítulos de Génesis, y lo he denominado el camino de Adán y Eva, el camino de la inocencia. El camino de la inocencia, el camino de nuestros primeros padres en su naturaleza sin pecado. Un camino que fue creado por Dios, un camino conforme a la imagen y semejanza de Dios manifestada en la creación del hombre y después la creación de Eva, su mujer. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, y vamos a ver esta realidad, que este camino fue el primer camino que manifestó la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y vamos a leer los versículos 26 y 27 del capítulo 1, que nos dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí vemos la creación directa de Dios, del hombre, creado por Dios y creado a su imagen conforme a su semejanza. Y vemos aquí el inicio del camino, de este camino de la inocencia, Génesis 2, 7 y 8, que nos dice el texto: Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová, Dios, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Bien, todos conocemos la historia, ¿verdad? El Señor creó los cielos y la tierra, día tras día, llegó el 6º día y cogió polvo de la tierra y formó al hombre, le dio aliento de vida, luego cogió la costilla del hombre y formó de ella a su mujer, a Adán, y puso a Adán y a Eva en el huerto, un lugar precioso, maravilloso, preparados para el deleite y disfrute, en comunión íntima del Creador con su creación. Y vemos cómo había esa relación, esa interrelación en pureza y santidad, sin pecado. Y vemos cómo el Señor le va matizando todas estas maravillosas bendiciones de poder estar sin pecado delante de la presencia de Dios. El primer camino manifestado en la Biblia, el camino de la inocencia, en la cual Adán y Eva estaban allí teniendo esa relación con el Señor, andando juntos. Me acuerdo una vez el hermano Dani Valcárcel, que trajo una predicación y mencionaba
una frase preciosa cuando hablaba de traer a nuestra mente y a nuestro corazón la imagen de ver a Adán y Eva en el huerto del Edén y Dios teniendo comunión con ellos. Y ahí se paseaban los dos, al frescor de la tarde, teniendo esa comunión delante de su Creador. Y eso fue lo que pasó en ese inicio en el cual Dios puso a Adán y a Eva en el camino de la inocencia y empezaron a caminar. Y el hombre comenzó a caminar por los caminos. Un camino puesto por Dios, no un camino que al caminar se hacía, sino que era puesto por Dios en esa íntima comunión entre el Creador y su creación. Un camino de dicha, sin pecado y en plena y armoniosa comunión con Dios. Ahora bien, vemos y sabemos a través de las Sagradas Escrituras que este camino tuvo un principio y tuvo un fin. Tuvo un principio y tuvo un fin. Un principio desde que Dios formó al hombre y sopló aliento de vida. 2:15-17 también nos dice este precioso texto en el cual manifiesta, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bien, Adán, yo te he formado, te he puesto en el camino de santidad, en el camino de la comunión íntima con Dios, pero una cosa te digo, Adán, ¿ves todo lo que he hecho aquí? Todo esto es para ti, pero del árbol en el cual yo te prohíbo que comas, no podrás comer, porque de ciertamente el día que comieres, morirás. Ese fue el principio del camino de la inocencia, y en el transcurso del caminar de Adán y Eva llegaron a las puertas en las cuales abrieron cuando no tenían que haber abierto nunca jamás ese lugar. Y llegaron delante de ese árbol prohibido y desobedecieron a Dios. 3, 6, 7, como todos sabemos y conocemos la historia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos y ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojos de higueras y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí vemos el final de este camino. El final producido por la desobediencia y por la rebeldía de Dios, apartando el mandamiento de Dios y haciendo su propia voluntad. Sí, siendo tentado por Satanás, pero haciendo su propia voluntad. Y cogieron del fruto y comieron, y de repente se cerró la puerta del camino de la inocencia. Y entró el pecado en el mundo. Y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Se cerró ese camino. Esa senda pura, santa, a la imagen de Dios, fue cerrada y fue vetada. Un camino, el camino de la inocencia, que tuvo su principio y tuvo su fin. Camino que solo pudieron caminar nuestros primeros padres. Nadie más ha podido caminar por ese camino. Nadie puede caminar por ese camino. Un camino que ni tú, ni yo, ni ningún ser humano, desde el principio de la creación, después del pecado de Adán y Eva, hasta los confines de los tiempos, cuando el Señor dé concluido y venga a por su iglesia y a traer el juicio contra las naciones, nadie podrá volver a caminar por ese camino. Por esa senda de justicia, nadie va a poder volver a caminar. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Se cerró la llave de ese camino. Pero no nos desesperemos, ¿vale? Que esa llave el Señor nos la dio
otra vez. Es la maravillosa misericordia y lo que hemos podido recordar con los símbolos. Esa llave fue puesta en la cruz del Calvario y abrió otra vez ese camino. No como al principio, pero sí para estar como al principio, sin pecado delante de Dios. Seguimos. El primer camino, el camino de la inocencia. El segundo camino es el camino de nuestra naturaleza pecaminosa. El camino de iniquidad. El camino de iniquidad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es el camino en el cual todos los hombres caminamos. El segundo camino es el camino que por tu naturaleza y por mi naturaleza pecaminosa anda todo ser humano. Nadie puede eludir este camino. El camino de pecado, el camino de iniquidad, el camino por haber caído en transgresión y por heredar esa naturaleza pecaminosa. El camino en el cual ha andado también todo creyente. Todos nosotros, todos los que hemos creído, todos los que tenemos a Cristo en el corazón, no nos, a ver si me sale la palabra, no nos ensoberbezamos, bueno, más o menos, nos enorgullezcamos, vale, esa es la palabra más correcta. Porque si estamos ahora en otro camino, es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Un camino que hemos andado también tú y yo, y lo manifiesta de una forma maravillosa y clara en Efesios capítulo 2, que esta tarde vamos a continuar con el tema de la lectura. Vamos a ir a este texto, Efesios capítulo 2, y vamos a leer lo que nos dice, en la cual matiza este camino de iniquidad, de pecado. Vamos a leer del versículo 1, en principio hasta el 4. Dice, lo tenemos todos, Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 4 en principio. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora tenemos vida, pero antes ¿dónde estábamos? Estábamos en el camino de iniquidad, en el camino de pecado, en el camino de perdición, en el camino de condenación. Y vino el Señor con esa llave para abrir la puerta de ese camino. El camino de la gracia de Dios. El camino a través de la persona de Cristo. Y nos menciona, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, ¿qué dice ahora? Anduvisteis. O sea, todo ser humano ha andado por el camino de iniquidad, y tú y yo también. Anduvisteis en otro tiempo siguiendo, ¿qué? La corriente de este mundo. Una corriente de pecado, de iniquidad, de no reconocer a Dios y como consecuencia del pecado innato en lo más profundo del corazón. Dice, conforme a la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, yendo en pos de Satanás. ¿Te has puesto a pensar en algún momento que en algún momento de tu vida, antes de conocer a Cristo, y si no lo conoces hoy, esta mañana, estás yendo en pos de Satanás? No me digas tan radical, no seas tan radical y tan austero. Si no tienes a Cristo en tu corazón, vas en el camino de iniquidad, y si estás en el camino de iniquidad, tu Señor es Satanás. Y estás siguiendo al demonio. Porque lo dice la Escritura, no lo digo yo. Lo dice la Escritura. ¿Vale? Y hay unas consecuencias en ello. Unas consecuencias en ello. Seguimos leyendo y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y márcate con fuego en el corazón lo que dice ahora. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Mirad cuál amor nos ha sido dado por el Padre, en que seamos llamados hijos de Dios. Sin embargo, ¿qué dice el texto aquí en Efesios? ¿Éramos hijos de quién? De ira. Del Dios
que es fuego consumidor, el Dios de ira. Éramos hijos de ira, y en la cual la ira de Dios estaba sobre todos y cada uno de nosotros. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta aquí el camino de iniquidad. El camino de iniquidad. El hombre caído en sus delitos y pecados, el camino que la Biblia menciona de diferentes maneras: camino de corrupción, camino de maldad, camino de pecado, camino que nos lleva a la condenación eterna. Ahora se ha puesto de moda decir que el infierno no existe, que no es bíblico. Pues a la ley y al testimonio, como decía Isaías. Las Sagradas Escrituras matiza de que hay un cielo, Dios es un Dios de amor, pero hay un infierno, hay un Dios que es de justicia y un Dios que condena por el pecado, porque es justo y es amoroso. Camino de pecado, el camino que nos lleva a la condenación eterna. Me gustaría leer textualmente lo que he puesto aquí. Una condenación eterna consciente de dolor y sufrimiento en el infierno. El camino de nuestra propia naturaleza pecaminosa que nos arroja al lago de fuego y azufre, donde allí estará el lloro y crujir de dientes. Todos sabemos, lo dice la Escritura. El gusano de muerte que nunca muere. Y donde no hay descanso ni de día ni de noche. Y que el humo sube hasta la eternidad de todo el sufrimiento que va a haber en aquel lugar. El rey Salomón, rey de Israel, en el libro de Proverbios dice cuál es el camino del hombre. Y nos dice, hay camino al hombre que le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Así que el camino de la inocencia, hemos visto el segundo camino, el camino del hombre en su pecado, el camino de iniquidad, en el cual todos anduvimos. Pero ahora llegamos al maravilloso camino de la gracia de Dios. Que continúa el texto aquí hablando y diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Qué pero más maravilloso nos dan tantas y tantas veces las Sagradas Escrituras. Pero Dios. Tranquilo, camino de iniquidad. El camino de la inocencia se cerró. Ahora ha entrado el camino de pecado. Vas andando por el camino de pecado. Pero yo vengo a ti con la llave de mi gracia para abrir la cruz del Calvario y ponerte en el camino de Dios. El camino de la salvación, el camino de tu redención, el camino de estar justificados delante de Dios. ¿Te has parado a pensar un momentito el concepto de lo que es ser justificado? Esas palabras no se pueden eliminar de la Biblia, ni redención, ni justificación, ni pecado. No se pueden quitar de la Biblia. Justificación es como si tú estuvieses andando por el camino de la inocencia. Fíjate el poder que tiene la sangre de Cristo, en la cual nos limpia, nos justifica, nos salva y nos redime de todo pecado. La sangre de Cristo, el camino de Dios, el camino de la gracia de Dios que nos lleva, por supuesto, ¿a dónde? A la cruz, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. No hay otro lugar en el cual el hombre pueda encontrar salvación y redención de su alma. La tenía en el camino de la inocencia, sí, antes de pecar. En el camino de iniquidad no había salvación y redención por los propios méritos del hombre, pero al venir Dios a ese camino con su gracia, abrió de nuevo el camino de la redención. En el libro del profeta Isaías nos mencionan las Sagradas Escrituras lo siguiente: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Es como ven esa ilustración en la cual va el caminante, el incrédulo, todos y cada uno de nosotros caminando, y de repente oímos algo detrás de nuestras espaldas, nos giramos y es la palabra de Dios que ha venido a nuestras vidas y nos dice, este camino que estás siguiendo no es el camino, este es el camino en el cual debes andar, y nos lleva a los pies de la cruz. Nos lleva
a ver al Hijo de Dios clavado en la cruz, derramando su sangre preciosa para ponernos en este camino de salvación. El camino de Dios, el camino de la gracia de Dios. Este es el camino, andad por él. El camino que ha marcado el Padre a través de la persona del Señor Jesucristo. El camino que ha hecho realidad el Hijo entregándose en la cruz. Y el camino que ha manifestado a nuestros corazones en el ministerio de la regeneración, el Espíritu Santo de Dios. Yo cuando me convertí, el Señor trajo a mi vida, creo que también en la vida de hermano Miguel también, si no estoy equivocado, el camino de la vida de Romanos. Muchos hermanos hemos pasado de muerte a vida por ese camino. El camino con esas 4 puertas manifestadas en las Escrituras, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. El camino, la puerta en la cual Dios nos abrió y nos puso en el filo del abismo y nos dijo, porque la paga del pecado es muerte. Pero luego nos sacó de esa puerta y nos llevó y nos dice, pero mi dádiva es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nos llevó a esa cruz en la cual manifestaba el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, camino de iniquidad, Cristo murió por nosotros. Y luego cogió y nos llevó y nos dijo, he aquí la salvación que yo te ofrezco, pero tienes que creer en Jesús. Y nos llevó a ese precioso y maravilloso versículo que dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas escucha bien esto, con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El camino de la gracia de Dios, el camino de la vida manifestado en Romanos. Recuerda, 3 tipos de caminos. El camino de la inocencia solo lo pudieron caminar Adán y Eva. Segundo camino, el camino de iniquidad que lleva a la condenación. Todos en este camino, por naturaleza, muertos en nuestros delitos y pecados. Y tercer camino, el camino que lleva a la salvación y a una vida de santificación, que es solamente en Cristo Jesús, por su gracia, por su amor y por su misericordia. Muy rápidamente volvemos al texto, para aplicar a nuestra vida espiritual lo que el salmista dice en este precioso pasaje, en el cual manifiesta y nos dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y en el cual vemos aquí esta palabra, sendas. Según el diccionario, significa camino más estrecho que la vereda, abierto principalmente por el tránsito de peatones y del ganado menor. Me llamó la atención esta definición, camino más estrecho. ¿No nos suena algo esto? Camino más estrecho. Menciona, hablando el Señor Jesucristo, lo siguiente. Seguro que ya tenéis en mente los textos que voy a leer ahora. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y continúa el Señor diciendo, y nos dice en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Una realidad que hemos de tener siempre en cuenta y bien claro es que el Señor en las sendas de justicia jamás nos va a llevar al camino ancho, jamás nos va a llevar al camino del mundo. Como mencionábamos tiempo atrás, cristiano espiritual, cristiano carnal, un cristiano que está andando en el camino ancho, jamás el Señor nos llevará por esos derroteros, jamás, porque el Señor dice que el Espíritu Santo mora dentro del corazón y nos anhela celosamente. Sí, podemos pecar, evidentemente, pero no podemos andar en los caminos del mundo. Me guiarás por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Jamás nos va a llevar por el camino ancho
Siempre nos llevará por el camino estrecho y nos guiará por sus sendas de justicia. Estuve viendo en internet, dejadme leer un comentario de este versículo que encontré, que me pareció buenísimo y muy apropiado para dar ya el colofón un poco a esta predicación. Dice así, literalmente menciona el texto: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, y dice este escritor: cuando reflexionamos sobre las sendas de justicia, encontramos por un lado lo que el sentido común, la lógica y los diccionarios definen como justicia. Una virtud humana, el arte de dar a cada uno lo suyo o lo que merece. En otras palabras, en términos humanos, la justicia se limita a cumplir y respetar el derecho. Por un lado, exigiendo los derechos y por el otro, otorgando los derechos a un individuo. Pero la justicia, según Dios, y esto es lo interesante, por lo que nos enseña en su palabra, es vivir en coherencia con Dios, con su carácter, y que necesariamente nos lleva a pensar, a sentir, a actuar y a vivir en lo que está opuesto al pecado. Las sendas de justicia de Dios son sendas de santidad, sendas de rechazo al pecado, a lo malo, a lo que se opone a Dios. Significa que hemos de vivir en el orden que las Sagradas Escrituras establecen y no en el que nuestra opinión nos indica. Jesús es mi pastor y en base a ello yo camino detrás de Él, por donde Él camina, no por un camino que yo mismo establezca o sugiera. Hoy día está de moda rechazar lo que la Biblia dice, pretextando que es religiosidad. Por amor al nombre del Señor, nos llevará a lo largo de la vida por santidad. Si tú confiesas que Jesús es tu pastor, debes considerar de qué manera estás viviendo. Si por las sendas de justicia de Dios o por tus propios caminos. El salmista, manifestando el texto que estamos meditando, nos menciona que Dios nos guía, Dios nos lleva a su palabra y todo ello lo hace porque Dios nos ama. Y esto es el maravilloso y continuo trato de Dios a nuestro corazón, el tema general que estamos meditando en este precioso salmo. Es esa imagen de nuestro pastor, Jehová es mi pastor, es esa imagen preciosa de cómo Dios pues, nos suple para todas nuestras necesidades, nada nos faltará. Es esa realidad en que Dios está constantemente en el cuidado de cada uno de nuestros corazones. En lugares de delicados pastos me hará descansar, continúa el texto. Y ahora, desde esos verdes pastos y esas aguas de reposo, desde la cruz del Calvario, nos guía por las sendas de justicia de su santa y preciosa y maravillosa palabra. Por esos caminos antiguos del Evangelio, las sendas de justicias de Dios. Así que a título de conclusión, traemos de nuevo el dicho del poeta. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Qué bonito. Pues no. Es bonito en la consonancia a los oídos y en el ámbito poético, pero es totalmente falso. Y en contraposición al pensamiento del hombre, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Vuelvo a traer delante de nuestros corazones los tres caminos: camino de la inocencia, camino de la condenación y el camino de la salvación, que es en la gracia de Dios. ¿Por cuál camino estás caminando tú esta mañana en tu corazón? ¿Cuáles las sendas en la cual estás dirigiendo tu vida? Como título conclusivo, y deseo hacerlo con solemnidad: caminante, sí hay camino. Sí con acento, sí hay camino. Y ahora, creyente, cristiano, camina por las sendas de Dios. Me guiarás por las sendas de justicia por amor de
tu nombre. En la próxima predicación vamos a estar considerando, primero, cuáles son esas sendas de justicia. Segundo, vamos a ver qué hace en nuestro corazón estas sendas de justicia. Y en tercer lugar, vamos a ver cuál es el resultado de estar caminando en estas sendas de justicia. Pero recuerda, cristiano, camina por las sendas de Dios y que no te venga el Señor con su palabra y te diga, cristiano, ¿qué estás haciendo en este camino? Caminemos a la luz y a la sombra de la cruz del Calvario. Que el Señor bendiga.